1 de abril de 1939, tras más de 2 años de conflicto, la Guerra Civil Española llegaba oficialmente a su fin. Franco, y su nuevo régimen, anunciaba la victoria, y España entraba en una nueva etapa. Pero mientras el país intentaba recuperarse, Europa se encaminaba hacia un conflicto aún mayor. Unos meses después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente, en mayo de 1940, las fuerzas alemanas lanzaron una nueva ofensiva en Europa Occidental, invadiendo Francia y los Países Bajos. Franco, que hasta entonces se declaraba neutral, observaba el desarrollo de la guerra con especial atención. Las victorias alemanas despertaban simpatías entre sectores del régimen, pero España no estaba en condiciones de entrar directamente en el conflicto. Sin embargo, Alemania esperaba una mayor implicación de España en la guerra, como compensación por la ayuda que había prestado a las fuerzas de Franco durante la Guerra Civil, especialmente a través de la Legión Cóndor. El 10 de junio de 1940, Italia entró oficialmente en la guerra. Apenas 2 días después, el 12 de junio, Franco modificó la posición oficial de España, que pasó de la neutralidad a la no beligerancia. Esto implicaba que España, aunque no entraba directamente en la guerra, adoptaba una posición más favorable hacia las potencias del eje. El 23 de octubre de 1940, tuvo lugar en la localidad de Hendaya, el primer y único encuentro entre Franco y Hitler. Ambos líderes se reunieron en la estación de ferrocarril, para discutir la posible entrada de España a la guerra. La reunión terminaría sin un acuerdo definitivo. No obstante, Franco seguía dejando las puertas abiertas a una posible intervención futura, y reafirmaba su firme apoyo al Reich. Al año siguiente, el 22 de junio de 1941, inicia la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética. Para el régimen de Franco, supuso la ocasión ideal para entrar en escena. Aunque abiertamente Franco nunca quiso entrar a la guerra, permitió la creación de un centro de reclutamiento, para los voluntarios que quisiesen ir a luchar contra el bolchevismo y el régimen comunista. Además, esto permitiría a España pagar su deuda con Hitler. Al día siguiente, se aprobó oficialmente la orden de enviar una división de voluntarios al Frente Oriental. Como era de esperar, la iniciativa tuvo una gran acogida, entre muchos carlistas, católicos, monárquicos, anticomunistas, y especialmente los miembros de la Falange. La división quedó oficialmente constituida el 26 de junio de 1941, como la División Española de Voluntarios. Al día siguiente, comenzó el reclutamiento. Se organizó un potente dispositivo de propaganda hasta el 2 de julio, fecha en la que finalizó el reclutamiento, habiendo cubierto en totalidad las expectativas. Se alistaron más de 18.000 voluntarios, por lo que en principio se podría haber formado más de una división. Se realizaron exigentes pruebas médicas, por las que muchos candidatos fueron rechazados. La mayor parte de voluntarios inscritos en este primer reclutamiento fueron militares veteranos, y el resto simpatizantes con el falangismo y del bando nacional. Inicialmente se formaron 4 regimientos, pero posteriormente se reducirían a 3, al adaptarse a la estructura militar alemana. El mando de la unidad recayó en el mayor general Agustín Muñoz Grandes. Tras el rotundo éxito inicial del reclutamiento, el 3 de julio, los voluntarios comenzaron a ser llamados y concentrados en diferentes acuartelamientos militares por toda España. Tras 10 días de una breve instrucción, el 13 de julio, una multitud despedía al primer grupo de divisionarios, que partía en tren desde la estación del norte de Madrid. Durante los 10 días siguientes, desde distintas ciudades españolas, un total de 19 grupos partieron de forma escalonada hacia Alemania. Independientemente de donde partiesen, todos los trenes tenían que cruzar la frontera francesa en Hendaya, donde se realizaría el transbordo. Posteriormente, los trenes avanzarían al norte atravesando Burdeos y Poitiers, hasta llegar a Tours. Luego girarían al noreste en dirección a Orleans, Troyes, Nancy y Estrasburgo. Luego cruzaron el Rin y llegaron a Karlsruhe.
ya en territorio alemán, el convoy ferroviario era aclamado por donde pasaba. Luego pasaron por Heilbronn, Nuremberg, y finalmente a Weiden in der Oberpfalz. Desde allí, los grupos españoles continuaron hacia el campamento militar de Grafenwöhr, donde recibirían instrucción, armamento y uniforme alemán. A partir del 17 de julio, los distintos grupos comenzaron a llegar de forma escalonada. De España, salieron más de 18.000 hombres, de los cuales 2.612 eran oficiales. El 23 de julio, llegaron los últimos convoyes españoles a Grafenwöhr, y ese mismo día, se proporcionaron los uniformes oficiales alemanes, y quedó formada la estructura definitiva de la división. Desde ese día iniciaba una rigurosa preparación, con jornadas de formación, marchas y disciplina alemana. El 31 de julio de 1941, 8 días después de comenzar la instrucción, se dio la ceremonia del juramento al líder del Tercer Reich. Todos llevaban en el brazo derecho un distintivo con los colores y el escudo de España, que los identificaba como voluntarios españoles dentro del ejército alemán. Posteriormente, sería conocida como la División Azul, debido al color de las camisas de la falange que llevaban los voluntarios, y que sobresalían bajo sus uniformes militares. Tras el juramento, emitido en directo por la radio alemana, quedaba oficialmente constituida, como la 250 División de Infantería de la Wehrmacht. Bajo las órdenes del mayor general, Agustín Muñoz Grandes, la división estaba compuesta con 3 regimientos de infantería, con un regimiento de artillería, así como con otras unidades divisionales. Entre las unidades principales, se encontraba el 262 Regimiento de Infantería, bajo el mando del coronel Pedro Pimentel Zayas, por el 263 Regimiento de Infantería, bajo el mando del coronel José Vierna Trápaga, por el 269 Regimiento de Infantería, bajo el liderazgo del coronel José Martínez Esparza, y por el 250 Regimiento de Artillería, bajo el mando del coronel Jesús Vadillo Pérez. Además, estaba conformado por un batallón de reconocimiento, por un batallón antitanque, por un batallón de pioneros, por un batallón de reserva, por un batallón sanitario, y por un batallón de transmisiones. Para la fecha, la división estaba conformado con 18.104 hombres en total. Bajo la inspección del alto mando, durante las 3 semanas siguientes, los divisionarios continuaron con su preparación militar, y su familiarización con el armamento alemán. El 19 de agosto de 1941, comenzaron los preparativos para su traslado al frente oriental. La división había recibido la orden de incorporarse al grupo de ejércitos centro. Su destino era la ciudad de Smolensk, desde donde debía incorporarse al asalto final contra Moscú. Al día siguiente, en dirección norte, comenzaron a partir los primeros trenes desde Grafenwöhr. Divididos en varios grupos, unos se dirigieron hacia Leipzig y Berlín, mientras que otros lo hicieron hacia Chemnitz y Cottbus, confluyendo finalmente en la ciudad de Kustrin. Desde allí, los convoyes continuaron su avance hacia Landsberg, Treuburg, Suwałki y Grodno, donde llegaron a finales de agosto de 1941. Tras unos días de pausa, el comandante de la división, el mayor general Muñoz Grandes, visitó el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental, donde recibió la orden de que sus tropas avanzaran a pie. Debido al mal estado de las vías ferroviarias de la región, los trenes no podían continuar hasta su destino, por lo que los divisionarios tuvieron que recorrer a pie, unos 900 kilómetros hasta Smolensk. Desde Grodno, avanzaron a Lida, y el 8 de septiembre llegaron a Vilna. Ese mismo día, y en esa ciudad, el general Muñoz Grandes, fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase. Desde Vilna, giraron al sureste, y llegaron a Minsk. Ya en tierras soviéticas, el recorrido fue muy complicado, ya que las frecuentes lluvias y caminos en mal estado, dificultaban el avance del contingente español. Para a mediados de septiembre, avanzaron por Borisov y Orsa. Cuando faltaba poco para llegar a Smolensk, el mayor general Muñoz Grandes, recibió una orden inesperada. Recibió la orden de girar hacia el norte,
para incorporarse al frente de Leningrado, y quedar integrada en el Grupo de Ejércitos Norte, bajo el mando del mariscal de campo, Wilhelm von Lieb. Este mariscal de campo había solicitado refuerzos para la próxima ofensiva de Tigvín, por lo que Hitler decidió trasladar 3 divisiones para reforzar el frente norte, entre ellas la División Azul. Todo el convoy español tuvo que dar media vuelta y dirigirse hacia el norte. El 28 de septiembre, las tropas comenzaron a llegar a la ciudad de Vitebsk. Desde allí, volvieron a embarcar en trenes con dirección a Bezanitsi, y a comienzos de octubre, llegaron a Edno. Desde este sector, la división giró hacia el noroeste, y finalmente, el 10 de octubre, llegó a la ciudad de Novgorod. Rápidamente, las unidades de la división relevaron a la 18ª División Motorizada Alemana, y se desplegaron en los alrededores de Novgorod, al oeste del río Volkhov. El 269 Regimiento fue desplegado al norte de la ciudad, cerca de Dubrovka. También al norte, el 263 Regimiento se estableció en las proximidades de Kutin. En la propia ciudad de Novgorod, se desplegaron las unidades del 262 Regimiento y del Regimiento de Artillería. Mientras que al sur, frente al lago Ilmen, quedaron situados los batallones antitanque y de reconocimiento. La 250 División Española, que defendía un sector de aproximadamente 50 kilómetros, quedó bajo el control del Grupo von Roques. El 12 de octubre de 1941, mientras la división terminaba de establecer sus posiciones, algunas unidades españolas fueron atacadas, iniciando así su primer combate en el frente oriental. 2 días después, las tropas españolas y alemanas del sector norte pasaron al ataque, dando comienzo a la batalla del Volkhov. Tras un breve bombardeo, las tropas españolas cruzaron el río en botes de goma, enfrentándose a una dura resistencia soviética. Finalmente, días después, el 22 de octubre, las tropas españolas del 269 Regimiento lograron tomar el control de las localidades de Sidno y Smeisko. Durante los días posteriores, las tropas españolas continuaron avanzando hacia el este, y tras intensos y sangrientos combates, lograron tomar las localidades de Nikitkino, Tigoda y Dubrovka. Todas estas poblaciones, aunque eran mantenidas, fueron atacadas por los soviéticos durante el resto de octubre de 1941. El 1 de noviembre, el general alemán von Roques ordenó una operación para limpiar el sector comprendido entre los ríos Volkhov y Mesta y eliminar las posiciones defensivas soviéticas. El objetivo era asegurar la cabeza de puente de Novgorod y despejar la importante ruta que comunicaba la ciudad con el este. Para inicios de noviembre, las posiciones españolas continuaron recibiendo fuego de artillería y morteros. Al mismo tiempo, las intensas heladas comenzaron a provocar las primeras bajas por congelación. Aún así, el 8 de noviembre, el 269 Regimiento de Infantería recibió la orden de avanzar hacia Posad y relevar a las tropas alemanas desplegadas en el sector. 4 días después, al amanecer del 12 de noviembre, comenzaron los encarnizados combates por el control de la localidad. Durante 2 días completos, los bombardeos aéreos redujeron gran parte del pueblo de Posad a escombros. Entre los días 16 y 19 de noviembre, las tropas españolas en Posad sufrieron un nuevo ataque, aún más intenso, acompañado de bombardeos y fuego de ametralladoras. En medio de la destrucción, los combates llegaron incluso al cuerpo a cuerpo. Durante el resto de noviembre, la situación se volvió aún más crítica debido al intenso frío, con temperaturas que llegaron a descender hasta los menos 30 grados. Ahora, bajo el control del 38 Cuerpo de Ejército, la División Azul continuó resistiendo los sucesivos ataques soviéticos hasta comienzos de diciembre de 1941. Finalmente, el 7 de diciembre, el general Muñoz Grandes ordenó la retirada del pueblo de Posad y sus alrededores. Poco después, las tropas españolas volvieron a cruzar el Volkhov y regresaron a sus posiciones de partida. Durante el resto de diciembre, las tropas se concentraron al oeste del río y adoptaron posiciones defensivas más seguras, mientras afrontaban el extremo invierno que azotaba la región.
Al año siguiente, el 7 de enero de 1942, inicia la ofensiva de Lyuban, una gran operación cuyo objetivo era atravesar las líneas del Volkhov y romper el cerco sobre Leningrado. Al día siguiente, al sur del lago Ilmen, durante la ofensiva de Demiansk, un grupo de alemanes quedaron rodeados en la localidad de Vzbad. Como respuesta inmediata, la División Azul envió su compañía de esquiadores, con la misión de acudir en auxilio de las tropas alemanas. Durante el trayecto, en medio de fuertes tormentas de nieve y temperaturas inferiores a menos 50 grados, la compañía sufrió más de 100 bajas por congelaciones graves. Tras 11 días de marcha sobre el lago Ilmen congelado, los esquiadores españoles lograron alcanzar la orilla sur y rescataron a los soldados alemanes que se encontraban en Vzbad. El 19 de enero de 1942, en el cuartel general de la División Española, el mayor general, Agustín Muñoz Grandes, fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, en reconocimiento a la actuación de sus tropas de esquiadores. La condecoración le fue entregada por su superior, el general de infantería, Friedrich Wilhelm von Chapuis, comandante del 38 Cuerpo de Ejército. Del mismo modo, varios miembros de la compañía de esquiadores fueron condecorados por su destacada actuación durante la misión del rescate. A principios de marzo de 1942, los alemanes elaboraron una operación, cuyo objetivo era acabar el saliente soviético al oeste del Volkhov. Poco antes de que comenzara la operación, el 13 de marzo de 1942, en el cuartel general de la división, el mayor general, Agustín Muñoz Grandes, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. La condecoración fue entregada por el general, Georg Lindemann, comandante del 18º Ejército, en reconocimiento a su liderazgo y a su servicio en el frente desde 1941. Al igual que el general Muñoz Grandes, numerosos miembros de la División Azul también recibieron diversas condecoraciones por sus acciones en combate. 2 días después, el 15 de marzo de 1942, algunas unidades de la división participaron en una operación destinada a eliminar el saliente soviético. Durante los combates y en los meses posteriores, más unidades españolas se sumaron a las luchas contra la Bolsa de Lyuban. Finalmente, el 28 de junio de 1942, las fuerzas soviéticas cercadas capitularon. Desde mayo de 1942, los primeros contingentes de la División Azul comenzaron a regresar a España después de casi un año de combates, soportando uno de los inviernos más duros de la campaña. Sus bajas fueron reemplazadas por nuevos contingentes, conocidos como batallones de marcha. Muchos oficiales y soldados llegaron desde España, para incorporarse a las filas de la división. Hasta entonces, desde su llegada al frente en 1941, la División Azul había sufrido más de 7.000 bajas entre fallecidos, heridos, desaparecidos y enfermos. A principios de agosto de 1942, Hitler y su alto mando ultimaban los detalles de la Operación Nordlicht, el plan para lanzar el asalto definitivo sobre Leningrado. Dentro de estos preparativos también estaba la División Azul, a la que se encomendaría la misión de destruir el cerco desde el flanco sur. Por este motivo, durante todo el mes de agosto, las unidades fueron trasladándose de forma escalonada en ferrocarril, desde la ciudad de Novgorod hasta Novolisino, desde donde comenzarían a tomar posiciones en el sector de Kolpino. A finales de mes, tras relevar a la 121 División Alemana, el traslado se dio por concluido. Las diferencias con respecto al frente anterior eran notables. La zona rural y pantanosa del Volkhov daba paso ahora a un terreno completamente llano y mucho más urbanizado. La división cubría un frente de aproximadamente 29 kilómetros y se situaba a ambos flancos de la carretera y del ferrocarril hacia Moscú. Dicho frente se dividía en los sectores de Pushkin, Pavlovsk, Fedorovskoye y Krasny Bor. El 263 Regimiento se posicionó en el sector de Pushkin. El 269 Regimiento ocupó el sector central, al norte de Fyodorovskoye, mientras que el 262 Regimiento quedó desplegado en el sector oriental, en torno a Krasny Bor. El 27 de agosto de 1942, las fuerzas soviéticas lanzaron la ofensiva de Siniavino,
con el objetivo de romper el cerco de Leningrado desde el este. Como consecuencia, gran parte de las fuerzas alemanas destinadas a la Operación Nordlicht fueron desviadas hacia ese sector para contener la ofensiva soviética. Tras semanas de intensos combates, el 11º Ejército alemán quedó debilitado y perdió buena parte de su capacidad ofensiva. Sin fuerzas suficientes para ejecutar el asalto previsto sobre Leningrado, la Operación Nordlicht fue finalmente cancelada. Durante todo el mes de septiembre, la División Azul sufrió duros ataques de artillería, recibiendo más de 200 disparos diarios. Durante noviembre y diciembre de 1942, el frente se estabilizó y no se produjeron grandes ofensivas. Mientras la situación permanecía relativamente tranquila, se produjo un importante cambio de mando en la división. Tras casi un año y medio al frente de la División Azul, el mayor general, Muñoz Grandes, abandonó el mando a comienzos de diciembre de 1942. Tras partir del frente, viajó a Alemania, donde fue recibido por las autoridades militares locales. Su prestigio había aumentado considerablemente, después de más de un año de campaña al frente de la división. Durante su estancia en Alemania, mantuvo contactos con altos mandos militares, y fue presentado por la propaganda como uno de los principales representantes españoles de la colaboración militar con el Reich. Además, fue ascendido al rango de teniente general, consolidando su posición dentro de la cúpula militar española. El 13 de diciembre de 1942, en el cuartel general de Hitler, en Rastenburg, el general Muñoz Grandes recibió de manos del propio líder alemán las hojas de roble para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, en reconocimiento a su actuación al frente de la División Azul. Con esta distinción, se convirtió en uno de los primeros militares extranjeros en recibir las hojas de roble durante la guerra. Mientras Muñoz Grandes era recibido con honores en Alemania, el 12 de diciembre de 1942, el mayor general, Emilio Esteban Infantes, asumió oficialmente el mando de la División Azul. Una vez en el frente, Esteban Infantes exigió una preparación más rigurosa para los nuevos reemplazos que iban llegando a la división. El objetivo era mejorar su adaptación a las duras condiciones del invierno y a las exigencias del combate. A diferencia de su antecesor, Esteban Infantes llegaba al mando en un momento completamente distinto. La guerra en el frente oriental había entrado en una nueva fase, y las fuerzas soviéticas comenzaban a recuperar la iniciativa. Esteban Infantes, desde antes que tome el mando, ya se había puesto manos a la obra para organizar los nuevos contingentes destinados al frente. Desde mediados de mayo de 1942, se encargó de formar a los nuevos reclutas y de organizar su envío al frente oriental. Además, seleccionó personalmente a los jefes de los nuevos regimientos, escogiendo a oficiales de su confianza. Tras recibir los nuevos refuerzos, la división quedó reorganizada bajo nuevos mandos de regimiento. El 262 Regimiento quedó bajo el mando del coronel Manuel Sagrado Marchena. El 263 Regimiento quedó bajo el mando del coronel Ricardo Villalba Rubio. El 269 Regimiento quedó bajo el liderazgo del coronel Carlos Rubio López Guijarro. Y el 250 Regimiento de Artillería quedó bajo el mando del coronel Francisco Bandín Delgado. Sus demás batallones divisionarios también recibieron nuevos mandos. Para finales de diciembre de 1942, la división contaba con aproximadamente 15.000 hombres. Al año siguiente, el 12 de enero de 1943, el Ejército Rojo puso en marcha la Operación Iskra, con el objetivo de romper las líneas alemanas y abrir un corredor terrestre hacia Leningrado, parcialmente cercada desde 1941. Algunas unidades de la División Azul fueron enviadas al sector para reforzar las posiciones alemanas y combatir la ofensiva soviética. La operación finalizó el 30 de enero con una victoria soviética, que permitió romper el cerco en ese sector, estableciéndose un corredor terrestre hacia Leningrado. Motivados por estos éxitos, apenas 2 semanas después, el 10 de febrero, los soviéticos pusieron en marcha la Operación Estrella Polar,
con el objetivo de ampliar la ruptura del frente y derrotar al grupo de ejércitos norte. Durante esta operación, se produjo la batalla de Krasni Bor, el enfrentamiento más sangriento en el que participó la División Azul durante toda su campaña en el frente oriental. En la mañana del 10 de febrero, tras un devastador bombardeo de artillería en el que participaron cerca de 1000 piezas, 3 divisiones soviéticas, apoyadas por numerosas unidades menores, avanzaron desde Kolpino y obligaron al 262 Regimiento a retroceder hacia el sur de Krasni Bor. La ofensiva contó además con alrededor de 90 tanques, baterías de artillería y lanzacohetes Katyusha. El fuego de artillería soviético fue especialmente devastador y llegó a causar el 80% de las bajas entre algunas de las compañías desplegadas en primera línea. Las tropas soviéticas se empeñaron en duros combates cuerpo a cuerpo contra las defensas españolas a lo largo del río Izora y las carreteras al sur de Krasni Bor. Durante las siguientes horas, el 18º Ejército alemán reforzó las posiciones españolas con varios Kampfgruppes de las 212 y 215 divisiones alemanas. Durante los días siguientes, los alemanes reforzaron todo el sector con varias unidades adicionales. Estos refuerzos permitieron contener el avance soviético y detenerlo muy lejos de sus objetivos iniciales. Para el 13 de febrero, la ofensiva había perdido fuerza, y finalmente se detuvo, después de que las fuerzas soviéticas sufrieran alrededor de 10.000 bajas. El 15 de febrero de 1943, la División Azul informó 3.645 bajas entre fallecidos y heridos, lo que representaba aproximadamente entre el 70% y el 75% de las tropas españolas que habían participado directamente en Krasni Bor. Hasta el 19 de marzo, se libraron duros combates diarios para impedir que el Ejército Rojo cruzara el río Izora y penetrara por el flanco occidental. Mantener estas posiciones tuvo un alto coste para las tropas españolas, con una media de 30 bajas diarias durante este periodo. Durante los 6 meses siguientes, el frente se volvió más estable y tranquilo. El 2 de agosto de 1943, Esteban Infantes fue ascendido al rango de teniente general. 2 meses después, el 3 de octubre de 1943, por la tenaz resistencia de sus tropas en el sector de Krasni Bor, el teniente general, Emilio Esteban Infantes, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Con esta distinción, se convirtió en el segundo militar español en recibir esta importante condecoración alemana. Desde meses atrás, los aliados habían comenzado a presionar al régimen de Franco para que ordenara la retirada de los voluntarios españoles del frente oriental. El 12 de octubre de 1943, Franco ordenó oficialmente la retirada de la División Azul. Tras su repatriación y posterior disolución, entre 1.500 y 2.000 soldados españoles decidieron permanecer en el frente y continuar combatiendo junto a las fuerzas alemanas. Muchos de ellos se integraron posteriormente en otras unidades, principalmente en las Waffen-SS, prolongando así la presencia de voluntarios españoles en el frente oriental. Las nuevas unidades fueron agrupadas bajo la denominación de Legión Azul. Inicialmente, los españoles continuaron integrados en la 121 División de Infantería Alemana, pero su permanencia en el frente sería breve. En marzo de 1944, se ordenó finalmente su repatriación. La unidad abandonó el frente oriental, y el 21 de marzo, fue transportada de regreso a España. Con su regreso, terminaba la presencia oficial de las unidades españolas en el ejército alemán. Sin embargo, algunos voluntarios decidieron permanecer en el frente y continuar combatiendo hasta las últimas etapas de la guerra.